Víctor Paz hace los estudios para la privatización. Jaime Paz hace las primeras privatizaciones, aproximadamente 27 empresas. Gonzalo Sánchez de Lozada enajena las grandes empresas del país, pero también las pequeñas y las medianas, aproximadamente 42 empresas que las transfiere directamente a la empresa privada. Hugo Banzer y Jorge Quiroga, que terminan por enajenar las últimas empresas que quedaban. El gobierno de Jaime Paz privatizó 28 empresas públicas. Si contamos las empresas que fueron cerradas, el número sube a 45. Así comenzó en forma el proceso de privatización de las empresas públicas. Buenas noches. Durante estos últimos 4 años, siempre buscando soluciones, no promesas, verdaderas y efectivas soluciones. Los indígenas de las tierras bajas realizan una marcha desde el oriente hasta La Paz, recorriendo 750 kilómetros bajo las consignas de tierra y dignidad. ¡Compañeros! ¡En esta cumbre andina! ¡Viva la marcha indígena para el territorio y la dignidad! ¡Viva los pueblos indígenas del oriente boliviano! Fueron caminando durante 70 días desde la selva hasta la ciudad de La Paz, reclamando por el territorio. El problema era que sus territorios iban siendo invadidos por madereros, petroleros, etc., para pelear, para defender su territorio, y también la dignidad. Dignidad quería decir sus propias identidades. ¡Que vivan los pueblos indígenas del Beni! ¡Que vivan las mujeres indígenas del Beni! ¡Que vivan los hermanos indígenas de Tacana! ¡Que vivan los hermanos indígenas de Pando! ¡Que viva la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia! En 1993, el GONI vuelve a postularse por el MNR. Para ganar las elecciones en el Parlamento se alió con la UCS y el MBL. Este pacto se llamó Pacto por la Gobernabilidad. Juntos elaboraron un plan para vender las empresas públicas más grandes del país, las estratégicas. A este plan lo llamaron capitalización y lo promocionaron con bombos y platillos en el extranjero y por todos los medios de comunicación del país. Nuestras empresas capitalizadas están empezando a dar frutos. Bolivia, el futuro está aquí. La capitalización fue su gran éxito publicitario. What I laugh about is you shampoo it, and then when you comb it, it's still full of this stuff. This is God's punishment to politicians in Bolivia. And you can't say anything except thank you. They rub it into your head. Incluso Gonzalo Sánchez de Lozada llega a ofertar de que Bolivia iba a crecer al 8% en su Producto Interno Bruto, cosa que obviamente no sucede. Bueno, YPFB ha sido y es la empresa estatal más importante del país. ¿Cuál es el problema acá? Esta ley entrega a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Por no decir aterradores, hemos vivido momentos muy malos. Por detrás de cada trabajador siempre hay una familia. Entonces, no podíamos decir nada. Nos llamaban inclusive por teléfono, nos decían, ya falta poco tiempo y yo voy a entrar de tu cuenta al trabajo, ¿no? Entonces, si no aceptábamos eso, nos retiraban de la fuente de trabajo. Ya había el 21060. Bueno, las protestas han sido masivas, ¿no? Se formaron comités de defensa de la patria, de la nación, de los recursos. Bueno, iba más capital a las empresas transnacionales, más utilidades, y se quedaba muy poco, casi nada para el Estado. La capitalización de YPFB fue especialmente desastrosa. YPFB era la empresa que sostenía al Estado boliviano, aportando la mitad de los ingresos nacionales. Ahora, las empresas extranjeras aportarían apenas un 18% en regalías, con cada vez menos ingresos para Bolivia. Consideraba que los bolivianos eran unos inútiles, que los bolivianos eran unos incapaces, que los bolivianos casi eran unos salvajes, y que los únicos que podían llevar a Bolivia a la modernidad eran los extranjeros, los gringos. En su periodo, Banzer termina de vender casi todo el resto de las empresas públicas, incluyendo la concesión de CEMAPA, el servicio de agua de Cochabamba.
habría terminado de venderlas si no fuera por la crisis social que se extendió por todo el país, avivando las resistencias sociales. El año 99, en octubre, en realidad, el gobierno determina, por presiones del Banco Mundial, sujeto a un chantaje, como siempre, de este organismo financiero internacional, de dar un préstamo a cambio de, en este caso, la privatización del agua. La empresa que tomó en sus manos la concesión y la propiedad del agua fue un consorcio denominado Aguas del Tunari, como una especie de insulto a la población, porque el Tunari es una hermosa montaña que protege a los cochabambinos y cochabaminas aquí en Cochabamba. Y curiosamente una empresa donde en su fachada, yo fui a ver, en la fachada, en el frontis principal de esta empresa, dice: no somos una empresa de construcción civil, somos una empresa para hacer dinero. Eso es lo que dice cínicamente esta empresa en su principal edificio en San Francisco. Descubrimos que detrás de esto estaba una empresa llamada Bechtel, en cuyo directorio forma parte fundamentalmente la familia Bush. En la ley, de manera muy sutil, se establecía que estaba prohibido acumular el agua de la lluvia, entonces que el agua de la lluvia también estaba privatizada, que las tarifas iban a subvencionar las posibles pérdidas de la empresa privatizadora, del consorcio privatizador, el hecho de que dos facturas, dos preavisos no pagados por el servicio del agua posibilitaban el remate de la vivienda del usuario. Entonces se conformó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida como un primer paso de establecer una gigantesca coalición donde prácticamente estaban todos los sectores. Yo diría desde los dueños de los hoteles más lujosos en Cochabamba, porque les afectaba la problemática del agua, hasta los vendedores ambulantes o la gente de Cochabamba que no tiene una sola gota de agua hasta el día de hoy. En cada casa, en cada puerta en Cochabamba, en el campo y la ciudad, tú veías barricadas. En cada puerta de una cuadra tú podías ver 100 barricadas. Eso le dio mucha fuerza al movimiento, es decir, lo simbólico. Y la única táctica que tuvimos para comunicar esto fue el tocar puerta a puerta, cara a cara con la gente, informarnos de manera personal, sino era simplemente la voz, los ojos y el corazón de la gente para sentir lo que estaba pasando. Y ante la imposibilidad de dispersar con los elementos tradicionales como gases, perros, palos y balines de goma, utilizó francotiradores. Y aquí cayeron pues por lo menos 30 jóvenes, todos heridos de bala, con lesiones irreversibles, y murió un joven. Y alguna vez pensábamos y dijimos, ¿por qué hemos perdido el miedo en aquel tiempo? Y la gente decía, porque hemos recuperado la confianza mutua, porque hemos dejado de sentirnos solos. Y cuando uno se siente solo, siente mucho miedo. Pero cuando uno deja de sentirse solo, acompañado, pierde el miedo. Yo repetía un eslogan que decía, el pueblo unido jamás será vencido. Pero el 10 de abril, cuando la gente gritaba, cuando 200.000 personas en el centro de la plaza y alrededor como medio millón gritaban, el pueblo unido jamás será vencido, yo diría que la guerra de la coca se genera pues desde el momento mismo en que la DEA establece sus cuarteles en las zonas cocaleras y establece un conflicto armado, desigual, totalmente desigual contra los compañeros cocaleros. Pero la guerra de la coca se traslada a la ciudad después de la guerra del agua, ¿no? Del año 2001-2002, ¿no? Cuando el gobierno decide, en aquel tiempo, el gobierno de Banzer, el mismo que tomó la decisión de la privatización del agua, decide penalizar la comercialización y el consumo de la coca del Chapare. Es decir, en los mercados nadie podía comercializar y menos comprar para el consumo del hoja de coca.
Fue una lucha muy dura, hubieron muchos muertos de ambas partes, tanto de los de represión, militares, policías, como también de los hermanos cocaleros, ¿no? Fueron un referente de valentía, de organización y de firmeza en su lucha. Aquí en la Guerra del Agua, yo diría, sin los cocaleros hubiera sido muy difícil afrontar de manera muy directa a los organismos de represión. Ellos ya habían tenido toda una historia de enfrentamiento, habían establecido tácticas estratégicas y estrategias en el Chapare, que en la Guerra del Agua las vinieron a transmitir y compartir con nosotros. Creo que fue un momento muy duro, pero yo diría parte de la historia de este pueblo que avanzaba en la decisión de establecer un escenario político y económico de decisiones soberanas por parte de nosotros. Bolivia necesita más trabajos para resolver la crisis. Goni y Carlos Mesa han firmado un contrato con los bolivianos que los compromete a construir una nueva carretera de norte a sur. El MNR logra una coalición con el MIR, a los que se suma UCS firmando el Plan Bolivia para... En el año 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa son elegidos presidente y vicepresidente de Bolivia al ganar las elecciones con el 22% de la votación popular. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntarán quienes no vivieron esa época. En la constitución anterior, si nadie llegaba al 50% más uno de los votos, el Congreso elegido se reunía y eran ellos quienes votaban para decidir quién sería presidente, en función a acuerdos, pactos y componendas que hacían a puerta cerrada. Al final podía darse, y de hecho se dio, que quien obtuvo el tercer lugar en la votación fuera elegido presidente, si resultaba ser más hábil que los demás en repartir prebendas y cuotear los cargos más apetecibles. Y la verdad es que el país no tenía dinero ni para pagar sueldos, ni para pagar aguinaldos. Deberían recurrir a los organismos internacionales permanentemente. Las arcas del Estado estaban completamente vacías y eso era porque la plata que estaba generando el país por la explotación de sus recursos naturales estaba siendo aprovechada por las empresas transnacionales. ¿Qué pasó cuando esos gobiernos vendieron todas las empresas estatales? El Estado no tuvo un céntimo. El mismo que vendió la capitalización como la forma de salvar a Bolivia, ahora le pedía desesperado a los trabajadores que entendieran su nuevo impuesto. Pero para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2,000, 140 bolivianos, que seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Este impuestazo trajo como consecuencia una manifestación radical de protesta de parte del sector de los policías. Hay un enfrentamiento en la Plaza Murillo entre policías y soldados y el ejército, ¿no? El ejército que respaldaba a Gonzalo Sánchez Lozada y los policías que estaban reclamando que se les elimine ese impuestazo, ¿no? Estaba tendiendo a radicalizarse de tal forma que ya en 2003 el sector de los campesinos realiza un bloqueo. Pero bueno, en ese bloqueo en Guarizata el ejército mató a 5 personas, dentro de ellas a la niña Marlene de 8 años, una niña de 8 años que hoy día ya hubiera tenido 22 años. Esta masacre de Guarizata prácticamente era el prolegómeno, ¿no? El inicio de la guerra del gas. Pretenden sacar el gas por Chile a México y a Estados Unidos.
Bolivia hopes to be a supplier of liquid natural gas to Baja California, to California. Y lógicamente sacar el gas por Chile toca el sentimiento nacional de los bolivianos por el tema marítimo, el diferendo que tenemos con Chile. Y a partir de ese agravio histórico es que se fue construyendo una voluntad nacional popular, una voluntad colectiva de dignidad y de soberanía frente a esta decisión que estaba tomando Sánchez de Lozada. Un domingo, creo que no sé si el 10 o el 11 de octubre de 2003, ya a esa fecha La Paz estaba ya como 20 y tantos días de bloqueo. Bloqueo absoluto donde no circulaba ningún vehículo ni transporte. Y en consecuencia de ello no había gasolina, no había GLP, no había gas. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín instruyen a la Fuerza Armada trasladar cisternas de GLP y de gas, de gasolina, desde Sencata a La Ceja para que puedan ingresar a la ciudad de La Paz. En ese trayecto mataron a 14 personas y durante ese mes a más de 60. El error más grande fue que Sánchez Lozada deje el poder. Él tenía la obligación y nosotros teníamos, y si hay algún delito por el cual a mí me quieren juzgar y condenar, no necesitan hacerlo, yo me declaro culpable. Bueno, el motivo de nuestra movilización es en contra de este gobierno. Y ahí me acordé lo que decían los bolivianos. El león dormido se ha levantado. Y ahí comprobé, efectivamente, que el pueblo paceño y alteño se habían juntado. Era la voz unísona que Gonzalo Sánchez de Lozada debía salir. Fuera Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en esa guerra ya finalmente el neoliberalismo colapsa. Antes de irse, el GONI sacó dinero del Banco Central de Bolivia y se lo llevó en maletas al huir del país. Renuncia a GONI, se va, como ustedes conocen, en un helicóptero con su ministro de gobierno y otros, creo que era su ministro de comunicación, se van al exterior, a Estados Unidos, y asume la presidencia el vicepresidente, que era Carlos Mesa. El pueblo recibió con esperanza a Carlos Mesa. Él prometió, frente a toda esa gente, firmar la ley de hidrocarburos. Poco tiempo después, se retracta. La presidencia de Carlos Mesa pasó con más pena que gloria. Se negó a cumplir con la principal demanda de las movilizaciones de octubre, nacionalización de los hidrocarburos, y le dio largas a la segunda demanda, Asamblea Constituyente. Incapaz de manejar las riendas de un país que pedía cambios profundos, renunció una primera vez en marzo de 2005 como una forma de chantaje. Presentar, como me manda la Constitución, mediante el Congreso Nacional, mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Por lo tanto, no acepto y le pido a usted, ciudadano, que no crea esa mentira gigantesca e inaceptable de que Evo Morales tiene una ley en favor del país y Carlos Mesa y su gobierno una ley en contra del país. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Le tembló la mano a la hora de firmar. Al final de todo esto, renuncia. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República.
A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional.